Luis Roy. Hola, familia querida. Buenos días, buenos días. Hola, hola. Acá ahora viene Narso para acá. Ya mismo. Ya mismo a Yo las... espero. Muy bien. Por esa belleza yo espero. Seguro, seguro. Muy buenos días, familia. Qué gozo estar nuevamente en casa. Estamos hablando aquí por el aire de que nos vamos. Nos vamos de crucero o lo que sea, pero tenemos que hacer algo, inventarnos algo juntitos para matrimonio, para familia. Vamos. Y nos vamos para Santorini, Mykonos, Catacón. Eso sería espectacular. Eso sería bello, bello. Qué Así lindo. que qué bueno que las crisis nos desarrollan la capacidad de soñar. Así mismo. ¿Verdad? Y seguimos como que ampliando. Bueno, Reinventándonos. en esta hermosa hora yo quiero hablar de este tema de fortaleciendo la vida familiar. Yo recuerdo al principio de esta crisis, cómo, y durante también, cómo habían tantos mensajes de fortalecer el sistema inmune. Toma esto, toma esta vitamina, toma este té. Muy bueno. Yo también lo hice. Que si el manzanilla con lo otro, con tanta cosita. Yo nunca había hecho té de manzanilla en mi vida. Y con limón, con cáscara de limón y miel de abeja. Y he hecho un montón con miel de abeja de Be Happy, by the way. La mejor. Fue algo interesante y mucho tema y mucho mensaje sobre cómo fortalecer ese sistema inmune. Pero yo quiero traerlo también a la vida familiar. Nuestra vida familiar necesita ser fortalecida porque en medio de este proceso de tanto estrés, trabajo, ese encerramiento, yo tengo dos hijas ya grandecitas, ¿verdad? Una de 22 y otra de 14. Pero yo no me imagino un padre y una madre con 3 o 4 hijos menores de 10 años en todo este tiempo. El Zoom, la escuela, sí. las tareas, el juego, cómo los entretengo sin salir de la casa. No es fácil tampoco. Sí. No es fácil. Así que quiero traer este tema de fortaleciendo mi vida familiar. Nosotros llevamos ya 25 años de casado, cumplimos ahora en noviembre. Con el favor de Dios, Mira para allá. ha sido una travesía interesante, con nuestras altas y nuestras bajas como todo matrimonio. ¿Lo van a cumplir ahora? Ahora en noviembre 18 cumplimos 25 añitos. Qué bien. 25 añitos, así que me casé a los 24, así que saqué cálculo. Y ha sido una experiencia... Ya estamos ahí, ¿verdad, Juan? En esta experiencia de 25 años que han pasado muchas cositas, también hemos tenido la oportunidad de fortalecer nuestra vida familiar. Como bien mencioné, tenemos 2 hijas hermosas, el cual son un regalo de Dios. Moraima también las conoce, y Juan y Fernán, ya mismo te las presento un día por ahí. Sí, seguro que sí. Ha sido una bendición. Dos seres completamente diferentes en su carácter, pero de tanta bendición para nuestra vida. Y en cierta manera yo agradezco a Dios la bendición de tener hijas como tal. Hijas. Porque para mí han sensibilizado mi corazón. Mira qué bien, qué interesante. Han quitado el corazón de piedra y han puesto un corazón de carne. Qué bien. Y cuando uno viene por procesos traumáticos tal vez o experiencias de vida desde niño, esa ternura de una niña, como te está diciendo, así soy yo, Dios. Te está diciendo, calma, que yo soy un Dios restaurador, un Dios que sana, un Dios que abraza. Y me ha obligado, en buen sentido de la palabra, a ser más detallista, más cuidado, y ha fortalecido mi vida familiar. ¿Está bien? Y yo quiero traerlo, ese tema, porque la palabra fortalecer, en uno de los sinónimos que tiene la palabra fortalecer, y a Moraima le va a gustar esta palabra, es tonificar. Y ella sabe por qué se ríe. Es tonificar. Pero yo también. Algún día la vas a entender, no te apures. Cuenta con mi ayuda, cuenta con mi Seguro ayuda. que sí, seguro que sí. Vamos Va por bien, más. va bien. Va bien. Por lo menos tienes a Moraima al lado. Exacto, ya empezamos bien, muy bien. La palabra tonificar es interesante porque la palabra tonificar, cuando hablamos del ejercicio, nunca va relacionado tanto con mayor peso, sino con mayor repetición. Cuando yo quiero tonificar algo, yo no levanto 500 libras de cantazo. Exacto. Yo voy poco a poco. Poco peso, mucha repetición. Esta es la clave de la tonificación. Poco peso, mucha repetición. Que no se te olvide esto, Fernando. ¿Está bien? Pues Repítelo. lo del peso. Está ahí. Lo del peso, Está ahí. ya tengo algo. Sí. Eso está. Pero la parte de la repetición es la que tenemos que... Sí, ¿verdad? sí. ¿Está bien? Así que para tonificar es más repetición y poco peso. Yo quiero traer eso a nuestra vida familiar. En nuestra vida familiar usted no la fortalece de cantazo.
de golpe. Dice, ahora voy a ser el mejor esposo del mundo. De ahora en adelante ya me convertí en el mejor padre del mundo. Ahora voy a levantar 500 libras de can... No, eso no se da. En la vida familiar, para fortalecerla, tenemos que ir poco a poco, pero constante, repitiendo, no renunciando al proceso. Y es importante entender porque muchos de los personal trainers, ¿verdad? Y sé que Moraima también tiene suyo, concuerdan de que la mayoría de las lesiones que se producen en el ejercicio es por el exceso de peso. Uh-huh. Hice algo que yo no estaba preparado para hacer y fui muy de golpe. Uh-huh. Y ahí vino la lesión, ahí vino el desgarre, ahí vino la lastimadura. Y el mismo trainer te va diciendo, con calma, poco a poco. Pero a veces, sabes que nosotros somos todólogos, ¿verdad? Y sabemos un poquito de todo. Y no, yo sé que tú dices esto, yo sé que la ciencia dice tal cosa, pero yo me conozco, yo puedo hacer tal cosa. Y empezaste a correr ayer y ya el otro día quieres hacer un 10K en media hora. No es posible, no es posible. Es poco a poco. Y yo quiero traerlo a nuestra vida familiar. ¿Cuáles son algunas causas que provocan que nuestra familia se debilite? Porque si yo quiero fortalecer algo, tengo que identificar qué lo debilita. Uh-huh. Entonces hay unas razones muy particulares por las cuales la familia se debilita. Una de ellas es la falta de comunicación. Hay un libro muy, muy bueno que se llama Comunicación, Sexo y Dinero, las 3 causas del divorcio. Las 3 causas más comunes en todo divorcio: comunicación, sexo y dinero. Yo en 12 años que llevo en la consejería pastoral, no ha habido una sola que yo no escuche comunicación, sexo o dinero. Uh-huh. Eso está por ahí. De alguna manera u otra se cuela este tema. ¿Está bien? Así que la comunicación es muy importante. Porque muchas parejas, Juan, viven de la suposición. Uh-huh. Es que yo creía que tú eras tal cosa. Mire, ¿por qué tú hiciste tal cosa? Pues porque yo pensé que a ti no te gustaba tal cosa. Y vivimos de la suposición. Y si usted me dice que lleva 6 meses de casado, pues ok, vamos. Esto es parte del aprendizaje, pero con 30 años de casado, como que no encaja el tema. Uh-huh. Y a veces la suposición es el nivel más bajo del conocimiento. Cuando yo vivo suponiendo, yo aprendo menos. Mira, los viejos del campo dicen que los sabios, ¿qué hacen? Preguntan. La peor pregunta es la que no se hace. Pregunte a su cónyuge, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? En todos los aspectos de la vida de familiar, en la vida sexual, en la vida de la crianza, pregunte. Si no hay comunicación, no nos podemos entender. Yo no puedo suponer que a mi esposa tiene un placer sexual en un área y yo suponer que es así. No puede ser así. Y en nuestra vida matrimonial hemos superado muchas cosas por el diálogo. Así que la comunicación es parte de ese proceso que debilita a la familia. Número 2, el exceso de múltiples responsabilidades. Pongo la palabra exceso de múltiples responsabilidades. Poco a poco debilita la pareja. El exceso de trabajo produce fatiga. La fatiga, cansancio, y el cansancio, desánimo. Cuando yo tengo demasiadas muchas responsabilidades, cuando yo no aprendo a decir no, y no sin explicaciones. ¿Sabe dónde yo aprendí esto, Juan? En la vida ministerial. No lo aprendí antes. En la vida ministerial aprendí a decir no sin explicaciones. Porque a veces con el sí no tengo un problema. Pero si alguien me dice, mira, pastor, ¿te puedes esta mañana aquí a las 6 de la mañana? Ay, no puedo. ¿Y cuál es la pregunta que viene? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ya. O sea, no es insensible. No es que esté faltando el respeto. Es decir, no porque no puedo. Y no me hace menos ni menos insensible. Es porque no puedo. Ya yo tengo el plato lleno. Y a veces en nuestra vida ministerial pensamos, ¿verdad?, que nosotros somos comedores escolares que le podemos servir a 2.500 niños diarios. Y no es cierto. No es cierto. Ahora mismo lo estamos haciendo con la Fundación Salvemos Puerto Rico y la Iglesia Casa del Padre. Llevamos toda esta semana repartiendo almuerzo. Empezamos con 228, ayer repartimos 470. Wow. Pero es con un equipo de trabajo. Claro. ¿Y qué hice desde el día lunes? Este lunes fue 11, si no me equivoco, hasta el 30 de junio que estamos participando de esta iniciativa del municipio de Trujillo Alto de repartir 2.500 almuerzos. ¿Qué yo hice? Levantar el teléfono, pastor tal, pastora tal, iglesia tal. ¿Se puede ayudar? ¿Se puede unir a este proceso? Sí. Y repartir las 6 semanas entre las iglesias en Trujillo Alto
entre Casa de Pacto, Carlos Pérez, Nani Cintrón, Cristo, Verdad y Vida, Eguía Obray de Caimito, que no es de Trujillo Alto, pero se cuenta conmigo, la iglesia Mission Board de Ciudad Universitaria, el pastor Cifredo Arce, y distribuir toda la carga en las demás iglesias. Vamos a ayudarnos todos. Así que es parte de ese controlar el exceso de responsabilidades. También es importante entender que las deudas, la parte económica, debilita mucho la vida familiar. Ese exceso de deuda, esa falta de mayordomía. La Biblia dice algo interesante, que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Muchas de nuestras deudas o nuestra vida de pobreza en la mayordomía nunca ha sido un asunto de cantidad de dinero. Es falta de dominio propio. Es el impulso. Es que lo vi, lo quiero, lo compré y que se fastidie y que el diablo la pague. No, el diablo no la paga porque la tarjeta está al 25% de interés y está el nombre tuyo y está el nombre del diablo. Exactamente. Así que más bien es el desenfreno hacia el placer, la falta de dominio propio nos ha llevado a la pobreza. Así que tenemos que ser diligentes en ese proceso. La riqueza nunca ha tenido ningún shortcut. Esta semana tenía un discipulado con los varones de la iglesia y le decía, no piense que tener más te hace como que, wow, yo creo que Dios como que no está contento con esto porque estoy poniendo la riqueza primero. No, porque Dios va a dar de acuerdo a nuestra capacidad y a la mayordomía que tengamos. Yo no he conocido ningún ser humano en el cual viva con manos abiertas que Dios nos siga bendiciéndolo. Pero ¿por qué no? El que se gana 7.25 o se gana $1 millón en la hora, después que tenga el corazón correcto, no importa, no es un asunto de cantidad, es un asunto de corazón. Así que hay que cuidar el asunto de las deudas. También proyectos y planes muy comprometedores debilitan la vida familiar. La Biblia dice que si usted va a construir una casa, primero calcule. Y a veces entramos en proyectos como familia a lo loco. Vamos a terminar la terraza y vamos a terminar la maestría y el doctorado en 3 meses. No creo. Vaya poco a poco, no entre alocadamente a proyectos, calcule el asunto. Último, para entrar en la fortaleza, las amistades que no edifican. El campo dice, ¿verdad? Dime con quién anda y te diré quién eres. La Biblia lo dice un poquito mejor, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en la vida familiar yo estoy seguro, y lo he escuchado mucho en la consejería, de que es que el amigo de mi esposo, es que la amiga de mi esposa, es que los viernes es de él y los sábados son míos. No. Amistades que no edifican. Las amistades hablan más de tu carácter que el mío. Cuando yo me rodeo de amistades, esas amistades están diciendo, así eres tú. Si Juan y Moraima ven mis amistades, que son ustedes que están aquí, dice, wow, pero entonces, Fernán, así debe ser Luis Roy, porque lo que está alrededor de él define su carácter. Ahora, si mi mejor amigo es el que brinca, salta, se va viernes, llega domingo, tiene una mujer hoy, tiene otra mañana, tiene 4 chillas, y esa es mi fuente de sabiduría, entonces, bendito sea el Señor, yo tengo que controlar mis amistades. Ahora, para terminar, ¿qué cosas yo puedo hacer para fortalecer mi familia? Y hay 3 R que quiero traer esta mañana. Número 1, reconocer. Si yo voy a fortalecer mi familia, y volviendo a la disciplina del ejercicio, yo tengo que reconocer que yo necesito fortalecerla. Eso se llama humildad. Y si no hay humildad, bien difícil podemos reconocer. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Número 2, recuperar. Recuperar es buscar el consejo, la ayuda. Yo no puedo recuperar algo entendiendo que yo lo sé todo. Yo recupero con el conocimiento, recupero con la sabiduría, recupero con las amistades que son matrimonios que yo pueda ver hacia arriba, esos son 60 años de matrimonio. Esos viejos me pueden enseñar algo bastante de lo que es la vida matrimonial. Ese es el recuperar. Y por último, la restauración. Disculpe. La restauración. Restaurar es volver al principio, a ese original. Y a la medida que yo sea humilde, a la medida que yo busque el consejo, yo restauro. Yo puedo celebrar hoy mis casi 25 años de matrimonio, porque si hay algo que ha hecho el milagro de Dios en mi vida, es bajarme 2. No lo sé todo. Estoy aquí por la gracia de Dios para con mi vida. Y eso te ecualiza, la gracia te ecualiza.
y te está diciendo, oye, camina sobre los pies, con los pies sobre la tierra, sé humilde, tú no lo sabes todo. Dicho sea de paso, por creer que lo sabes todo, es que pasaste lo que pasaste. Así que sé humilde, recupera con el consejo. Nunca temas hacer una pregunta. Escoge bien tus amistades, a quién le preguntas, pero nunca temas hacer una pregunta. Habla con gente, busca ayuda. Anoche a las 11 de la noche yo terminé un live con una amiga, Solange Bloom, de Ecuador. Y me dijo, tú eres el primero que inicia Enfoque a la Familia Ecuador. Amiga de Sisto y este servidor también. Wow. Dice, hoy es el primer programa de Enfoque a la Familia Ecuador. Y a pesar de la distancia, podemos mantener el corazón conectado y brindar consejos unos a otros. Dice, que mucho aprendí contigo. Dice, que mucho yo aprendí contigo también. No lo sabemos todo. Y tercero, la restauración. Si vamos a restaurar nuestra familia y fortalecer nuestra familia, reconozcamos que hay que volver a original. No es ser igual, es ser diferente. Tremendo, maravilloso, como siempre, escuchar esa palabra bonita. Definitivamente, Luis es una de las personas que habla porque vivió, porque estuvo ahí, porque tiene las herramientas las puso en práctica, cómo salir adelante. Y hay personas que tienen el deseo, pero no se lanzan. Exactamente. Y entonces ahí es donde está el problema. Si tienes el deseo, lánzate, viene restitución. Así que te agradecemos mucho, Luis, esas palabras hermosas. Y vamos poco a poco, mucha repetición y poco peso. Mucha repetición y poco peso. Ahí tengo que bregar porque yo tengo mucho peso y mucha repetición. Pero tú tienes campo de sobra allá arriba para... Sí, pero también a veces sobra la comida. No, y creemos que de verdad que Dios está haciendo grandes cosas y el avivamiento que yo percibo, un avivamiento tan poderoso de Dios en medio de esta isla de Cordero, que no hay forma alguna de que nuestras familias sean iguales. Cuando salgamos de este encierro, esa fortaleza que hubo en la familia tiene que provocar un cambio. Lo compartí hace como un mes aquí al principio. No se trata de cuándo termine esta crisis, sino cómo nos transforma. Y a la medida que nos transformó, vamos a bendecir la isla de Cordero. Así mismo. Amén. Excelente. Los contactos, ¿dónde Claro que sí. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Luis y Cintia Roy. Dicho sea de paso, ya hemos recibido varias invitaciones ya de como que la agenda misma se está activando. Pastor, sigue en pie tal cosa. Y yo, bueno, si usted sigue en pie, nosotros seguimos en pie. Usted me dice. Así que puede escribir a nuestro inbox en nuestra página de fanpage de Luis y Cintia Roy. Y recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla de Cordero. Amén. Muchas bendiciones. Excelente. Amén. Luis Roy, las 7:18 en Ruta Nueva Vida 97.7. Malos días.